Se llevaron a cabo las elecciones para el Parlamento de la Unión Europea y va a venir ciertamente una temporada, de reorganización justamente después de la elección de sus autoridades. ¿Qué significa esto en el plano político mundial? ¿Se cumplió lo que se esperaba en relación justamente al avance de la derecha? ¿Y cómo queda también cómo quedan posicionados, los presidentes de los diferentes países después del resultado de estas elecciones? Está con nosotros Juan Negri, analista internacional, que nos trae el tema. Juan, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, empecemos de cero, si querés, si te parece, para aquellos que no están tan sumergidos en el tema. Se llevaron a cabo estas elecciones, hablan de algo que incluso aquí veníamos repasando, bueno, una clara tendencia a la derecha, ¿no? Como se está viendo también en otras partes del mundo. Sí, por un lado, distinguir la extrema derecha, que efectivamente tuvo un crecimiento, no es el partido mayoritario en el Parlamento Europeo, pero sí viene creciendo bastante en los últimos tiempos. La derecha en total sí fue la gran ganadora porque el Parlamento Europeo va a estar dominado por la centro derecha, lo que se conoce como el Partido Popular Europeo. La extrema derecha, que está dividida en dos partidos en el Parlamento Europeo, no es la fracción mayoritaria. Recordemos que el Parlamento Europeo es la única de las 6 instituciones de la Unión Europea que se elige directamente, ¿no? Entonces es el canal democrático de la Unión Europea. Ujú. ¿Qué pasó? Como decías, se vio más esta derecha moderada que el surgimiento de la ultraderecha, que si bien conservó su piso, ¿no? ¿Querés que vayamos repasando cómo se dieron los resultados propiamente? Que es algo del 15% era. Sí, más aproximadamente. Lo que pasa es que también hay que acordarse de que las elecciones tienen lugar en cada país, ¿no? Es decir, todos los países de la Unión Europea, que son 27, votan al mismo tiempo. Entonces, en realidad, en cada país los resultados difieren. Ujú. Lo que ocurrió ayer, anoche, bueno, los últimos días en realidad, porque se empieza a votar desde más o menos el jueves, lo que ocurrió fue que en algunos países muy importantes de la Unión, el caso más extremo es Francia, ahí sí, la extrema derecha ganó las elecciones y por eso el presidente francés quedó debilitado. Después tenemos países como Suecia o Portugal, donde ganó la socialdemocracia. En algunos otros países, por ejemplo en Chequia o en Eslovaquia, ganaron la derecha moderada. Es decir, hay un mosaico de resultados. Pero Ujú. sí efectivamente, en algunos países muy importantes ganó la extrema derecha o la derecha, ¿no? Como en Italia. ¿Qué pasó en España, por ejemplo, ¿no? Que veníamos hablando también por, bueno, este conflicto de público conocimiento que ha tenido Pedro Sánchez con Javier Milei. En España, a la extrema derecha, a Vox le fue bastante mal, pero al Partido Popular, es decir, la centroderecha, le fue muy bien, y al partido de Pedro Sánchez, que es el Partido Socialista, le fue bastante mal. Si bien las encuestas en la previa sugerían que le iba a ir peor de lo que fue, así que al final no le fue tan mal como algunos esperaban, pero le fue mal. Ujú. Por supuesto, acá en Argentina están todos hablando del efecto Milei, etcétera, que me parece una pavada. Es decir, los españoles no van a votar en Pero España en no, general. pero ¿en qué sentido, Juan? ¿En que los perjudicó los beneficios? Si decías Vox no sacó, le fue mal o conservó su piso de porcentaje. Bueno, es decir, todos esperaban, le sacó menos de 10%, una cosa por el estilo. No ha sido un crecimiento significativo de la extrema derecha, como sí ocurrió en Austria o ocurrió en Claro. Bélgica, en Países Bajos o en Francia, digamos, ¿no? Es decir, tampoco es que Milei les produjo un efecto catapulta significativo. En todo caso, bueno, al que le fue bien es al Partido Popular Español, que es el partido de centro derecha. ¿Y qué significa eso para Pedro Sánchez? Y recordanos también, Juan, qué papel había tenido, ¿no? En la negociación que termina devolviéndolo al cargo de presidente justamente a Pedro Sánchez, con esas alianzas que se armaron en ese momento. Bueno, es decir, las elecciones al Parlamento Europeo son distintas de las elecciones nacionales. Esto quiere decir que los gobiernos de los países, es decir, el gobierno de Macron en Francia o el gobierno de Pedro Sánchez en España, no dependen de estas elecciones. Pero obviamente los ciudadanos franceses, españoles, cuando votan pensando en sus países, no pensando en Europa. Con lo cual se toman como termómetros de
la popularidad de esos líderes. Macron, por ejemplo, se vio obligado, por alguna razón, se vio obligado a decir, bueno, vamos a disolver el Parlamento francés, la Asamblea Nacional, y vamos a volver a hacer elecciones. Pero esta vez son elecciones francesas, ¿no? Y Pedro Sánchez queda en una posición debilitada y un poco creo que lo que mencionabas vos hace referencia a que Pedro Sánchez tuvo que armar una coalición muy, muy frágil, con muchos partidos, ¿no? Para poder ser presidente del gobierno español. Entonces, se abre un signo de interrogación sobre la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez en España. Y con este resultado en general, Juan, ¿sigue habiendo equilibrio en todo el Parlamento Europeo? O vos decías, en algunos lugares una derecha moderada, en algunos pocos lugares una ultraderecha. ¿Cómo queda el tablero general? El tablero general del Parlamento Europeo sigue dominado por los dos partidos de centro-derecha y de centro-izquierda. Es decir, el Partido Popular Europeo, que es un partido de conservador, digo, pero moderado, y pro-Europa, y los socialistas y demócratas, la que es la socialdemocracia. Entonces, los dos grandes partidos de Europa siguen siendo los que dominan el Parlamento, con lo cual uno puede imaginar que va a continuar, falta mucho, pero podría continuar Ursula von Leyen como presidenta de la Comisión Europea, porque él o la presidente o presidenta de la Comisión Europea necesita un voto del Parlamento. Entonces, con el triunfo de la derecha, del centro, ¿no? Es decir, el Parlamento Europeo sigue dominado por el centro. Creció la ultraderecha, pero sigue dominado por el centro. Claro. Uno imagina que, bueno, que von Leyen podría reelegir. ¿Y hay parte de la izquierda también dentro del Parlamento o tiene una presencia, digamos, prácticamente nula? Es decir, está el grupo de los socialistas, que se llama Socialistas y Demócratas, está el grupo de los partidos socialistas, que es donde están, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, donde está el Partido Democrático Italiano, donde está el Partido Socialista Francés, es decir, está la centroizquierda, ¿no? Y después hay un grupo dos grupos más a la izquierda. Uno son los verdes, que es por supuesto el paraguas de los partidos verdes europeos, que le ha ido muy, muy mal. Y está después una extrema izquierda que tampoco ha tenido resultados significativos. Claro, claro. ¿Qué significa, Juan, políticamente este Parlamento, ¿no? En cuanto también a las decisiones que terminan tomándose o temas que tal vez requieran, ¿no? Justamente un marco un poco mayor. ¿Qué significa? El Parlamento Europeo tiene que aprobar todas las regulaciones que salen de la Comisión Europea, ¿no? Es decir, las instituciones de la Unión Europea son un poco complejas porque obviamente la Unión Europea no es un país, tampoco es una federación, es decir, es más que un organismo internacional, es más que el Mercosur o ese tipo de cosas, pero tampoco funciona como un país. Entonces tiene una serie de instituciones un poco complejas. La Comisión viene a ser como el Ejecutivo, ¿no? La Comisión Europea, que se junta en Bruselas, que es la que está presidida por la alemana Ursula von Leyen, que mencionábamos hace un rato, es la que emite todas las regulaciones de la Unión, pero tienen que estar aprobados por el Parlamento Europeo, con lo cual un Parlamento más fraccionado, un Parlamento donde al interior del Parlamento tenés partidos que están en contra de Europa, ¿no? Los famosos euroescépticos, Claro. que son los partidos que están en contra de la Unión Europea, que están en contra de delegarle atribuciones a la Unión Europea y lo que quieren es que esas atribuciones vuelvan al nivel nacional. Entonces, un Parlamento Europeo más fragmentado, un Parlamento Europeo con mayor presencia de euroescépticos y un Parlamento también incluso en lo simbólico, ¿no? Es decir, con muchos diputados xenófobos, en contra de la inmigración, con posiciones un poco más ambiguas en relación al apoyo a Ucrania. Bueno, era uno de los temas, ¿no, Juan? Por ejemplo, ¿qué pasaba justamente con la inmigración ilegal también? En ese tipo de cuestiones tiene mucha injerencia lo que se decida hacer, ¿no? Desde el Parlamento, ellos como representantes, ¿no? Si están obligados a darle alojamiento, ¿no? A estos inmigrantes ilegales, si los tienen que devolver a su país de origen, un montón de cuestiones donde realmente sí hay un acople tal vez, ¿no? En lo que se decide después. A ver, Juan, ahí justo se nos cortó la comunicación. Bueno, era interesante, ¿no? Pensar en ese punto. Me quedé con ganas de preguntarle también sobre el viaje, ¿no? De Javier Milei, como decíamos al inicio, este miércoles, en el mismo momento donde se retome el debate en el Senado, el presidente estará
viajando justamente para la cumbre del G7, va a mantener encuentros también con líderes internacionales. Decía recién también nuestro entrevistado Juan Negri, analista internacional, por ejemplo, lo que significa Giorgia Meloni, ¿no? También allí representando esta derecha más moderada allí en Italia. Y bueno, una de las mujeres con las cuales Javier Milei tendrá un encuentro. Vamos a ver si podemos reconectarlo pensando también en la transición que va a darse, ¿no? A partir justamente del resultado de estas elecciones. En un ratito volvemos con más información, no se vayan.